Este interesante tema de tumores cerebrales me interesa porque me lo han pedido mucho ustedes y hombre, como me lo han pedido, pues aquí va. Vamos a hablar de este temazo, y como descripción general vamos a decir que el tumor cerebral es una masa de células en el cerebro o cerca de este. Los tumores cerebrales, recordemos, pueden formarse en el tejido cerebral y también pueden formarse cerca del tejido de la médula espinal. Las ubicaciones cercanas de los tumores pueden incluir los nervios, la pituitaria, la glándula pineal, la membrana que recubre el cerebro, y esto va a ser en general la descripción que podemos decir de ello. Los tumores cerebrales, recordemos, pueden comenzar en el cerebro. A estos se les denomina tumores cerebrales primarios. A veces el cáncer también se disemina al cerebro desde otra parte del cuerpo. Estos tumores son, por lo general, tumores secundarios y también se conocen como metastásicos. Es decir, que el cáncer puede dar en cualquier parte del cuerpo, queridos amigos, y este cáncer que da en cualquier parte del cuerpo puede poner siembras. Nosotros en medicina le llamamos metástasis, y pueden redundar en el cerebro confundiéndonos y formando un tumor cerebral. Pero existen muchos tipos de diferentes tumores del cerebro. Esto es lo que los especialistas, los que somos estudiosos del cerebro, dentro de ellos hay una serie de médicos que nos dedicamos a eso, tenemos que ir descubriendo, y para ello es este video para ayudarlos un poquitín. Algunos tumores cerebrales no son cancerosos, y los que estén básicamente cerebrales se denominan de tipo primario. Estos tumores primarios varían de tamaño, pueden ser muy pequeños o muy grandes, y algunos se encuentran cuando son muy pequeños porque provocan síntomas que se notan de inmediato. Algo muy importante en esto de los tumores es que el abordaje de los tumores cerebrales no va a ser de inmediato la operación, como creen muchos. No es de inmediato, bueno, tenemos un tumor y lo vamos a operar. Muchos de ellos, en muchos tumores cerebrales, casi en la mayoría, se forma edema. Y eso en términos médicos, edema es hinchazón del cerebro, agua que ocupa el espacio del cerebro, y ese edema va a hacer que haya y aumente la presión del cerebro intracraniano, provocando síntomas como vómitos, náuseas, visión borrosa, visión doble, mareos, vértigos. Y aquí es donde tenemos que enfocarnos muchísimo, porque estos tumores, antes del abordaje, ya sea quirúrgico o no quirúrgico, debemos de pensar en el abordaje y enfocarnos en eliminar ese edema, esa agua. Muchos de ellos van a producir hidrocefalia, y si es un tumor cerebral que comienza en una parte del cerebro que está muy adentro, vamos a tener que no podría causar síntomas de inmediato, pero a veces ese tumor podría volverse grande, y aquí es donde ya comienzan los síntomas. Las opciones de tratamiento para un tumor cerebral van a depender obviamente del tipo del tumor que vayamos a encontrar, así como también de su tamaño y la ubicación. Los tratamientos, por lo regular, como les digo, pueden incluir cirugías abiertas o radioterapia, la que llamamos ahora cirugía estereotáxica o rayos gamma night, que es un tema que es importantísimo y que nos va a servir. Hay muchos tipos de tumores cerebrales que nos vamos a encontrar en las células que se forman. Quiero explicarles básicamente los principales tipos: el glioblastoma, que es un tumor en el centro del cerebro; el meduloblastoma, que se origina de la médula espinal; el neurooma acústico; el craniofaringioma, que como su nombre lo dice, se origina precisamente del cráneo. Los gliomas, como su nombre lo dice, se relacionan con el tejido gliomatoso. Los tumores del plexo coroideo, con esta área donde se produce el líquido cefalorraquídeo;
y los tumores embrionarios, que se forman particularmente en niños y comienzan en células después del desarrollo fetal. O sea, podemos encontrar tumores de toda índole. También están los meningiomas que se originan en las meninges. Estos son los que están más afuera. Los tumores nerviosos que se originan de una parte de la corteza cerebral. Los tumores cerebrales, por lo regular, los que están en el centro son más difíciles del abordaje, y los que vamos a abordar con rayos gamma knife o cirugía estereotáxica van a ser aquellos que están muy pequeños y en donde la cirugía estereotáxica va destruyendo básicamente los ADN de los tumores de estas células que provocan el tumor hasta destruirlo por completo o parcial o completamente. Síntomas que vamos a tener en los tumores, esto es muy importante que los médicos lo veamos de ustedes como familia, chicos allá en casa, y entre los signos y síntomas que vamos a tener, vamos a encontrar el dolor de cabeza, que siempre va a ser particularmente generalizado. Los dolores muy graves pueden ocurrir durante todo el día, pueden haber náuseas, vómitos, pérdida de la sensibilidad del movimiento de una pierna, problemas en el equilibrio, problemas del habla. El paciente puede sentir mucho cansancio, confusión, problemas de la memoria, cambios de comportamiento, psicosis, importante psicosis, porque nosotros también tratamos eso en neurología y neuropsiquiatría. Problemas de la audición, mareos o sensación de que todo está girando, también llamado vértigo, y tener mucha hambre y subir de peso. Estos son básicamente los principales síntomas, y los dolores de cabeza por tumores con frecuencia son dolores que ocurren aproximadamente en la mitad de las personas con tumores y que se van a presentar como un tremendo dolor generalizado y que empeora en las mañanas y que tiende a disminuir en algunos momentos de la noche. Las personas con tumores cerebrales nos dicen con mayor frecuencia que el dolor de cabeza se siente como un dolor tensional, y otros lo reportan como una migraña. En los tumores cerebrales, en la parte posterior de la cabeza, podemos encontrar dolor de cuello, dolor de los ojos, cerca de la nuca, cerca de los pómulos, cerca también de los oídos y la garganta. Así, los síntomas de los tumores van a ser sui generis, le decimos nosotros en medicina, sui generis, sin género, de cualquier lugar, de cualquier zona. Nos pueden confundir muchísimo. Por eso lo importante del diagnóstico. El diagnóstico lo vamos a establecer con básicamente los siguientes exámenes importantes que debemos realizar en todo paciente que sospechemos un tumor cerebral. Primero, la CT scan, tomografías cerebrales, después la resonancia nuclear magnética cerebral, la angioresonancia nuclear magnética cerebral, y en algunos casos nosotros en nuestro equipo, para confirmar y ratificar si hay edema o agua o hidrocefalia, podemos usar el Doppler carotídeo, el Doppler transcraneal y una serie de Doppler transfrontalar cuando se trata de niños. Ahora, ¿en qué debemos enfocarnos en la primera vez que veamos un tumor? ¿Cuál es el enfoque? Nosotros hemos visto en el equipo nuestro, con nuestro equipo de médicos, internistas, intensivistas, neurólogos, neurocirujanos, hemos visto, amigos queridos, que en la mayoría de tumores, casi siempre, en un 90%, vamos a encontrar líquido alrededor del tumor. Esto suele confundir en la imagen muchísimo a los médicos, y cuando nos confunde, lo mejor es enfocarnos en quitar ese edema, sacar ese líquido, sacar esa hidrocefalia, sacar la inflamación, porque así definitivamente va a ser imposible saber el tamaño del tumor y por supuesto imposible de operarlo, ya sea con cirugía abierta o con rayos gamma knife. Nosotros lo que hacemos es el enfoque terapéutico, básicamente inmediatamente tratar de abordar terapéuticamente el edema cerebral, tratar de abordar la presión intracraniana y tratar de abordar la inflamación para que el paciente esté mejor y podamos definir mediante una tomografía cerebral y mediante una resonancia nuclear magnética el tamaño real del tumor. Cuando ya tenemos estabilizado al paciente y
sabemos exactamente el tamaño del tumor, lo definimos, lo caracterizamos, ya pasamos a neurocirugía. Nuestro equipo de médicos neurocirujanos obviamente lo ve y ya decide qué tipo de cirugía se puede emplear, si es cirugía abierta, si es cirugía rayos gamma night, que es una de las más frecuentes que estamos usando, que es a través de rayos gamma, y es mediante estos rayos cambiar el ADN del tumor. Y de esta manera, obviamente, mediante cualquiera de las dos técnicas, cirugía abierta, rayos gamma o terapia radiante, como le decimos, poder definir el tratamiento que vamos a utilizar para cada tumor en particular. Y el pronóstico, si el abordaje lo hacemos de inmediato y detectamos de inmediato el tumor y hacemos un abordaje terapéutico inmediato, puede ser bueno si se aborda en los primeros días y se descubre el tumor que es de un tamaño pequeño. Y el abordaje obviamente más tardío, siempre lo he dicho en muchos de mis videos, si un abordaje de un tumor o de cualquier enfermedad nerviosa o del cerebro se hace muy tardíamente, el pronóstico va a ser peor. Amigos, este tema da mucho de qué hablar, es un temazo para todos ustedes, espero se lo hayan disfrutado. Aquí aparecen mis redes y el equipo terapéutico para que ustedes se comuniquen conmigo. Mis redes, denle en like, compartan este video a la gente querida que tienen a su alrededor y no se olviden de suscribirse en mi canal para recibir más videos, video podcast o podcast simplemente con temas de neurociencias. Les envío un abrazo enorme y hasta el próximo video podcast.